La verdad, esta mañana estaba tomando el desayuno y me estaba riendo. Y me dice mi señora, ¿por qué te estás riendo? Y le cuento de que estaba pensando que allá estaban los soldados custodiando esta tumba. La piedra había sido sellada. Y estaban los soldados allí custodiando la tumba. Y Cristo no estaba. Cristo había resucitado. Aunque dice él que tenía hueso y carne, pero él atravesó esos muros. Y allí estaban los soldados. Y yo pensaba que si el ángel no hubiera removido aquella piedra, todavía estarían los soldados custodiando de que ese cuerpo no fuera robado. Y me reía. Digo, qué cosa. Allí estaban los soldados pensando que estaba Cristo muerto todavía y él había resucitado. Y le comentaba a mi esposa que por eso me reía. Realmente me reía porque qué hermoso que nosotros hoy podemos reírnos, podemos celebrar, porque hoy es un día de celebración, hermano. Cristo ha resucitado. La resurrección de Cristo, Jesús demuestra que Él venció la muerte como nosotros hemos estado cantando. Prácticamente lo que yo voy a decir ya se cantó, pero yo voy a leer mucho la palabra de Dios. Y Cristo en la cruz del Calvario tuvo una victoria sin igual. Desde que el mundo es mundo no ha habido otra victoria como la victoria de Cristo. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Había que ser más poderoso que la muerte, más poderoso que el mismo Satanás. Y era el Señor el único que podía vencer tanto al diablo como a la muerte misma. Al final de aquella gran batalla, el gran libertador iba a decir, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El viernes escuchamos de que en un momento dado el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después el Señor, antes de morir, restablece la comunión con el Padre y ya no dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor era un hombre como cualquiera de nosotros, tal cual. María lo había gestado con su sangre. No era una sangre celestial, era la sangre de María, la que ella había estado gestando. Era un hombre que tenía espíritu, alma y cuerpo. Y ese hombre un día va a reinar en el trono de David. Ese hombre, como él se titula muchas veces en Marcos, 14 veces, soy el Hijo del Hombre. Por eso dice ahí, Padre, encomiendo mi espíritu. No dijo el Espíritu Santo, mi espíritu. Y se presentó delante del Padre como ofrenda por el pecado, con su propia sangre. Y Dios aceptó esa sangre, lo cual hizo una vez y para siempre. Ya no había más necesidad de hacer sacrificio. Cristo fue el Cordero de Dios que hizo el sacrificio una vez y para siempre. Al tercer día dice que el Espíritu volvió a su cuerpo, transformado, glorificado. Él venció la muerte. Cristo resucitó. He aquí el grito de victoria que el Evangelio ha extendido por todo el mundo, pues el mensaje de la cruz es el mismo mensaje de la resurrección. No hay mensaje si no hay resurrección, muerte y resurrección. Cristo mismo dijo que Él pondría su vida, como escuchábamos el viernes también, y la volvería a tomar. El Señor mismo dijo, por lo menos antes de ir a la cruz, alrededor de 3 veces. Mateo 16:21 dice así, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario
que lo mataran y que al tercer día Él iba a resucitar. Nunca el Señor habló de muerte sin hablar de resurrección. Y eso también lo podemos encontrar en Mateo 17, 23 y 20, 19. La tumba no pudo retener al Señor Jesucristo. Y en la resurrección de Jesús actuó la Trinidad. Algo dijimos acá desde la plataforma recién. Actuó la Trinidad. Actuó, dice en 1 Corintios 6, 14, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Dice, con Cristo hemos sido crucificados, hemos sido muertos y resucitados. Potencialmente nosotros hemos sido resucitados. Y dice que estamos sentados a la diestra de Él, en lugares celestiales. Potencialmente, un día esto va a ser una realidad. Y después dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús, también el espíritu actuó, de entre los muertos viven ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, que Él vive en ustedes. Si la resurrección corporal, sin la resurrección corporal de Cristo, ningún hombre habría creído jamás en el crucificado, porque su fin habría constituido la negación de sus propias predicciones anteriores que señalaban su resurrección. El Señor tenía que resucitar con el mismo cuerpo. Por eso Él se dice muchas veces el Hijo del Hombre. Por eso Él hasta comió con los discípulos, como vamos a ver más adelante, con un cuerpo resucitado. Pedro diría, en Hechos 2:32, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Y hubieron muchos testigos porque es importante que hayan testigos. Porque cuando pasa algo siempre tienen que haber testigos que apoyen lo que se está diciendo. Y una de las testigos fue María Magdalena. Con otras mujeres que acompañaban llegaron al sepulcro y dice Mateo 28 que un ángel removió la piedra. Los guardias quedaron como muertos y dirigiéndose a las mujeres les dio palabra de consuelo, diciéndoles que Cristo había resucitado. Él les invitó a entrar a donde fue puesto el Señor. Ellas salieron después del sepulcro a dar las buenas nuevas a los discípulos de que Cristo había resucitado. Por eso decía yo recién, si el ángel no hubiera removido la piedra, ahí estarían los soldados custodiándola. Cuando esto sucedió, a estos soldados le costaba la muerte. Porque esa piedra había sido sellada y había puesto un sello allí. Un sello. Y ay de que se animara a tocar esa piedra porque estaba ya decretado de que lo iban a matar. Así que ellos pienso que también llevaron el mensaje del Cristo crucificado, los mismos soldados. Y ya en ese tiempo también dieron una coima. Ya en ese tiempo dice, quédense callados, no digan nada a los soldados. No digan nada de lo que ha sucedido. Quédense calladitos, digan que fue el cuerpo robado. Entonces Pedro y Juan salieron corriendo cuando las buenas nuevas las trajeron las mujeres y juntos fueron Juan y Pedro al sepulcro. Juan llegó primero y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No entró. Luego llegó Simón, dice la palabra en Juan 26, tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado, bien puesto en un lugar aparte. Yo cuando miré eso vi ahí el sudario, que está bien puestito allí. Y el Señor se había tomado el tiempo, no salió a prisa. El Señor se tomó el tiempo para ordenar tanto los lienzos como el sudario. Hago un pequeño paréntesis. El detalle del sudario se añade para demostrar
que la partida del Señor fue ordenada y sin prisa. Si alguien hubiese robado el cuerpo del Señor, nunca se hubiera detenido a enrollar cuidadosamente ni los lienzos ni el sudario. Hubieran salido con mucha prisa. Y esto nos demuestra de que Cristo realmente había resucitado. Entonces entró también el otro discípulo, que era Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Creyó lo que el Señor le había dicho, que él iba a poner su vida y le iba a volver a tomar. Juan entró al sepulcro y vio el orden en que estaban puestos los lienzos y el sudario. Pero cuando dice que vio y creyó, significa más que la visión física de aquel cuadro. Significa que él comprendió de que Cristo había resucitado. Delante de él habían las evidencias de la resurrección de Cristo. Le mostraron lo que había sucedido, dice la palabra, y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras. Era necesario que él resucitase de los muertos, versículo 6. Y volvieron los discípulos a lo suyo, mas María se quedó. Dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella curiosamente entró y miró a ver qué había dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles, dice la palabra, con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, tú te lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y ahí, cuando él le dice María, entendió que quien le hablaba era su Señor. Y dice María, volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Me encanta, porque después muchas veces lo decimos. Después de la muerte, Jesús puede decir, ve a mis hermanos, porque ya los había comprado a alto precio. Él había pagado totalmente el precio. Antes de la cruz dijo amigo, pero después de la cruz le dijo, ve y dile a mis hermanos. Dice, subo a mi Padre. Y ahora otra vez dice, y a vuestro Padre. Ahora, ese Padre que parecía que era lejano, yo lo he hecho cercano mediante la muerte y resurrección. Por eso, vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María le llamó mi gran maestro. Ella en realidad estaba todavía pensando como en el gran maestro que había conocido. No se daba cuenta de que ahora era más que su maestro. No solamente era su maestro, era su Salvador y Señor. El Señor se dispuso a explicarle la nueva forma en que le conocería desde ahora. Cristo le dijo, ved y diles a mis hermanos que he resucitado. La nueva relación que iba a tener María con el Señor iba a ser totalmente distinta. Y fue María el primer testigo. Qué hermoso pensar que una mujer, Dios, el Señor, utilizó para dar el mensaje de los mensajes del Cristo resucitado. Estaban los discípulos, estaban otras personas, pero solo una mujer, porque el Señor la puso al mismo nivel. El Señor le dio el lugar que a la mujer le correspondía. Y en muchas ocasiones el Señor le dio privilegio a las mujeres. Y María fue el primer testigo y quien llevó el mensaje más importante de la historia. Ella había tenido un encuentro personal con su Señor. Cristo había resucitado, dando al cumplimiento a lo que Él había profetizado. También
se apareció a 2 de sus discípulos, que también se dijo en este momento aquí. Se dirigían a Emaús y estaba muy triste, hablando de todo lo que había pasado. Y se le acercó un hombre y caminó con ellos. Y bueno, se originó allí una conversación. Que a mí me encanta. Voy a hablar, qué simpático el Señor, porque estos 2 hombres se fueron hacia la posada, pero estos 2 hombres generosamente lo invitaron a cenar con ellos, con ellos. Y entonces el Señor aceptó y se sentó a la mesa y ahí estarían compartiendo aquella mesa. Y de pronto el Señor extendió su mano y partió el pan. Y cuando extendió su mano, aunque la palabra no lo dice, pensamos que ellos vieron las heridas del Señor. Y ahí se dieron cuenta de que era el Señor resucitado. Y el Señor desapareció. Pero ellos tuvieron el privilegio, por ser generosos, de estar sentados al lado de Cristo, disfrutando de una comida y de ver del Cristo crucificado. Luego, los 10 apóstoles se les apareció. No estaba Tomás. Los discípulos dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Tomás dijo, si no veo, no creo. Es como la ciencia de hoy. Si no ve, no cree. Y Tomás dijo una realidad. Si no veo, no creo. Luego se presentó a los 11 y allí estaba Tomás. Ahí se encontraba Tomás. Y si bien Tomás cometió un primer error, no cometió un segundo error. El Señor, como siempre, lo trató con mucha paciencia, mucho cariño, y le invitó a confirmar la realidad de su resurrección, poniendo sus manos, dice, pon tus manos en mis heridas. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y rescaté una frase de John Boyce que dice, lo expresa de una manera muy fina. Reconoció la divinidad que no veía por las heridas que sí veía. Reconoció que Cristo era Dios. En ese momento, él se dio cuenta que Cristo era Dios. Jesús aceptó la adoración porque le dijo Dios. Él aceptó la adoración como Dios. Si solo hubiese sido un hombre, la habría rechazado. Como muchos ángeles en el cielo rechazaron de que Juan se postrara ante ellos. No, yo soy uno o igual a ti. Pero el Señor aceptó esa adoración porque el Señor es Dios. Cristo se apareció a muchos otros. Antes de la ascensión se le apareció a los 11 discípulos. Allí ellos estaban comiendo un asadito de pez. El Señor le dijo, ¿tenéis algo de comer? Estaban haciendo un lindo asado los discípulos. Estaban asando unos pececitos que ellos mismos habían pescado. Y el Señor se acerca, qué maravilloso, otra vez al lado de los discípulos. Dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Luego los sacó a Betania. Vamos a caminar un poquito. Vamos a ir hacia un lugar. A Betania, alzando sus manos, dice la palabra, los bendijo. Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Yo me imagino aquella escena. Yo siempre recuerdo la primera escena de cuando mi hija se fue a Estados Unidos. Vi ese avión volar y me dio una congoja de que ella ya se nos iba. Pero iba a estudiar, pero yo me imagino a los discípulos tan amigos del Señor, tan cercanos al Señor,
ver irse al Señor, ese cuerpo que estaba glorificado había sido transformado por el poder de Él y por el poder de Dios, por el poder del Espíritu, yéndose hacia el cielo. Y una nube dice que lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y la ascensión visible del Señor Jesucristo desde el monte de los Olivos es además la primicia de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tuvieron la primicia aquellos discípulos de escuchar de que de la misma manera que el Señor ascendía, iba a descender en la segunda venida. Pero no ya como lo hizo la primera venida como el Mesías sufriente, sino va a venir como el Mesías reinante y va a ocupar el trono de David. Los mismos cristianos de Corintio habían sido salvos por medio del mensaje que tenía como centro el resucitado de entre los muertos. En 1 Corintios dice 15:1, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué hermoso que Pablo lo vio a Cristo resucitado. Es maravilloso. Él se encontró con Cristo resucitado en los mismos, en el tercer cielo, dice Pablo. Qué cosa tremenda vivió el apóstol Pablo. Qué escuela tuvieron los discípulos. 40 días estuvieron con el Señor resucitado. Qué escuela vivió Pablo del Cristo resucitado. Por esto es que el evangelio, iba a decir Pablo, es un evangelio de poder en Romanos 1:16. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen en Cristo. El hecho de que la muerte fue vencida es una verdad absoluta. No hay que discutirlo, hermano. Cuando uno se pone a conversar con alguien, esto para nosotros es absoluto. Cristo murió, Cristo resucitó. Él venció la muerte. Es decir, nuestra liberación de la muerte dependía de que la muerte fuera sometida a un poder más grande que ella. Cristo tenía el poder. La resurrección de Cristo rompió el reino de la muerte. Y como se escuchó recién acá en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Perdón, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sepulcro, tu aguijón, como lo dice otra versión. La resurrección de Cristo fue una verdadera resurrección. Su cuerpo, dice la palabra, no vio corrupción conforme a lo que dice Hechos 2:31. Fue así como previó lo que había a suceder, iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. La resurrección corporal significó que el Redentor había vuelto a tomar la plenitud de la naturaleza humana. Esto es muy importante, hermano. Estaba leyendo un libro que podría haber resucitado espiritualmente. Espiritualmente fue al cielo. Pero tenía que resucitar corporalmente con el cuerpo que había gestado María en su vientre. Y dice, esa naturaleza inmortalizada, transfigurándola y glorificándola en su propia persona, llegando a ser el postrer Adán. ¿Por qué dice el postrer Adán? Porque hubo un primer Adán sin pecado. Y hubo un postrer Adán, primer Adán sin pecado pero pecó. Y un postrer Adán que no pecó. Y después dice la palabra del Señor, hubo un primer hombre
sin pecado, pero pecó. Y hubo un segundo hombre, que es Jesucristo, que fue sin pecado. La resurrección de los cuerpos de los creyentes será posible solamente por el hecho de la resurrección del Señor Jesús. Y Él es la primicia de los que duermen. En Cristo seremos resucitados, pero cada uno a su debido orden. Esto también es muy importante. Cada uno a su debido orden, dice Corintios. Primera Tesalonicenses 4:16 va a decir, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No baja a la tierra el Señor, lo vamos a recibir en el aire. Así estaremos para siempre con el Señor. El Señor va a venir a buscarnos, hermano, va a venir a buscar a su iglesia. Y esto no es tema de discusión, porque hay hermanos que piensan de otra manera. Pero esto es general, así que nosotros como iglesia siempre hemos pensado de esta manera, que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Y los que están muertos van a resucitar primero. Y luego los que estemos vivos, puede ser que sea esta generación, seremos transformados y nos encontraremos allí, en la esfera donde reina Satanás. En la misma esfera donde reina Satanás, nos encontraremos con el Señor. Y allí Él proclamará su triunfo. Luego, fíjese, bueno, por eso dice el Señor, dice la palabra del Señor, que Él es la primicia. ¿Por qué la primicia a Cristo? Porque Él resucitó con un cuerpo, con su cuerpo, como hombre resucitó. Y Él ascendió al cielo. Y es un cuerpo que está allí en el cielo glorificado. Dice, luego vamos a seguir, en ese orden vamos a seguir nosotros, los que creemos en Cristo. Y luego del periodo de la gran tribulación, cuando termine, van a resucitar los que murieron dentro de la tribulación y los del Antiguo Testamento. Por eso la Biblia dice que hay un orden en la primera resurrección. No se produce de una vez solamente, sino tiene un orden. No va a ser como la segunda resurrección, que sí tiene una sola resurrección, pero es para condenación. La Pascua es un día festivo para todos los cristianos. Así como el Viernes Santo recordamos, como hemos recordado la crucifixión y muerte de nuestro amado Señor, el domingo de Pascua celebramos hoy la resurrección de nuestro amado Señor. La importancia que tiene la resurrección de Cristo en la vida cristiana. Dice, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. Es incapaz de tener relación con Dios, con el Señor. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira, como lo escuchábamos el viernes, en su Hijo y también en los que quebrantan la ley. Cristo cargó todos los pecados del mundo, pero el que no cree en Cristo está quebrantando la ley. Pero tenemos al Señor Jesucristo que nos puede rescatar de esta situación y de poder alcanzar la oportunidad de tener una relación con nuestro Dios. Cuando Jesús estaba colgado en aquel madero, Él, como escuchábamos el viernes, recibió el juicio de Dios, el castigo de Dios para que nosotros pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Justificar, como término jurídico, significa absolver, declarar justo. Su extensión como término teológico es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz,
Él recibió nuestros castigos para que pudiéramos ser justificados delante de Dios. Tal vez tú no tienes una relación con Dios. ¿Deseas tener una relación con Dios? Jesús te dice en esta mañana, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es por mí. Muchas veces uno se puede preguntar, ¿cuál es el camino que me conduce a Dios? ¿Quién tiene la verdad? Porque muchos dicen tener la verdad. En este versículo que hemos leído, te lo aclara. Jesucristo es el camino. Si tú crees en Él y confiesas tus pecados, Él te perdonará, como solíamos cantar, y comenzarás a tener una nueva vida y formarás parte de la familia de Dios. Tal vez alguien no ha tenido un encuentro personal con el Señor. No te vayas de este lugar sin haber tenido un encuentro personal con Él. Nosotros aquí definimos la vida eterna. Y nuestra vida aquí es un puntito al lado de todo lo que es la vida eterna. ¿Con Cristo o sin Cristo? Si creo, voy a estar con Cristo. La gente se pierde no por ser pecador, sino por no creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Quisiera recordar las estrofas de un himno que yo solía cantar muchas veces aquí en este sector, que dice, triunfo, triunfo, cantemos la gloria del Rey poderoso por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. El fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Y hoy celebramos que Cristo derrotó en la cruz del Calvario y en la resurrección al que tenía el imperio de la muerte. Y hoy podemos decir que los que hemos creído en Cristo, nueva criatura somos y nos espera una esperanza. Esa esperanza nos espera y es el mismo cielo donde está el Señor Jesucristo. Así que a Él sea la gloria y a su pueblo su bendición.